Hola, buenas tardes y bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Recurso Sociocognitivo de la Conciencia Histórica. El día de hoy contamos con la colaboración del doctor Rodrigo Salomón Pérez Hernández, quien es coordinador de Recurso Sociocognitivo de Conciencia Histórica en el marco curricular común de la educación media superior. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Omar. Mucho gusto. La Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico se siente muy honrada en que profesoras y profesores hayan decidido tomar el diplomado de conciencia histórica. Debo decirles que es el primer diplomado, ustedes serán la primera generación que salgan con la nueva visión de la conciencia histórica. Y en ese sentido también informarles que el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ya de manera como norma, la nueva propuesta del marco curricular de la educación media superior. De suerte que este diplomado es el que va a iniciar un largo trecho, creo yo, para poder formar a las y los docentes con la nueva perspectiva que plantea este nuevo marco curricular para los diferentes bachilleratos de todo el país. Y en ese sentido, la intención de esta propuesta, de este planteamiento, es que ustedes conozcan con la mayor pertinencia posible, con la mayor especificidad posible, la propuesta de conciencia histórica, porque además debo decirles que es una propuesta novedosa que hoy se va a impartir en todos los bachilleratos del país. Y en ese sentido, voy a permitirme, Omar, si me lo permites, hacer una presentación con respecto a esta propuesta de conciencia histórica, sus principales características y sus principales perspectivas para que ustedes puedan conocerlo a lo largo del trayecto del diplomado y poder hacer las adecuaciones pertinentes y las propuestas pertinentes a esta propuesta. Claro que sí, doctor Salomón, es interesante, queremos conocer más sobre todo de qué va este nuevo programa que ayudará a los docentes en sus labores dentro del salón de clases. Adelante, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Omar. En principio, debemos de plantear que las razones, los motivos por los cuales se decidió cambiar la forma en que se venía trabajando en la educación media superior, fundamentalmente se encuentran englobados en esos 4 elementos que tienen ustedes oportunidad de ver en sus respectivas pantallas. La primera razón es superar el modelo de competencias para la productividad y la empleabilidad. Este modelo educativo tiene su lugar y espacio en el componente profesional de la educación media superior. Aquí hay un particular interés por parte de la Secretaría y que también corresponde a los nuevos tiempos que estamos viviendo, en el sentido de que este modelo de competencias que comenzó a implementarse hace más de una década, tiene su espacio y tiene su lugar adecuado en aquellos bachilleratos tecnológicos, en aquellos bachilleratos que tienen un perfil profesional para que las y los jóvenes puedan empezar a laborar una vez concluido este nivel educativo. Por otra parte, la realidad actual de México demanda estudiantes con una formación integral para la vida y que desarrollen capacidades para aprender a lo largo también de su trayecto de vida. La idea es formar a jóvenes que tengan estos elementos necesarios para poder enfrentarse a los retos, a los problemas que de manera cotidiana tienen que ver, se enfrentan en su comunidad y en sus propios espacios. Una tercera perspectiva de por qué plantear un nuevo modelo fue: el modelo actual omite y reduce importantes áreas de conocimiento desarrolladas a lo largo de la historia, principalmente las humanidades, las ciencias sociales y en particular la historia. Esta asignatura, esta disciplina, fue omitida, por ejemplo, en los bachilleratos tecnológicos, de suerte que hoy tenemos a cientos, miles de jóvenes que no llevan esa perspectiva histórica como parte de su formación en la educación media superior. Y finalmente, otra de las razones por las cuales se motivó este cambio fue que la formación socioemocional, tal y como hoy se desarrolla, está orientada, está fundamentada en un diseño de competencias, en un diseño en el cual los jóvenes deben de desarrollar estas capacidades socioemocionales para desarrollarlos en el ámbito laboral, lo cual es pertinente, es adecuado. Sin embargo, este nuevo modelo que se plantea busca que también las y los jóvenes tengan esos conocimientos, esas experiencias socioemocionales, también para aplicarlos en su vida cotidiana, para que puedan llevarlos a su familia, para que puedan llevarlos a su comunidad y de esa manera comenzar a cambiar la actual situación que hoy vivimos en muchas regiones del país y en general en México. Estos son los elementos principales de la nueva propuesta. Este es el currículum que se está planteando desde esta perspectiva. Es un currículum integral
que está constituido por dos elementos fundamentales: el currículum fundamental, al mismo tiempo que el currículum ampliado. La idea es formar una escuela abierta y orientadora en la cual las y los estudiantes adquieran y desarrollen los conocimientos, los aprendizajes necesarios para que puedan enfrentar de manera solvente y con los suficientes elementos su trayecto de vida. Entonces tenemos un primer triángulo en la imagen que ustedes tienen a la vista, un primer triángulo que está constituido por los 4 recursos sociocognitivos que son el fundamento de la propuesta del nuevo marco curricular de la educación media superior. Primero, el lenguaje y la comunicación. Algo fundamental para un joven es que aprenda a redactar, aprenda a expresarse de manera oral y en general que tenga las capacidades para poder expresar sus ideas, comunicar sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos. Por eso se coloca como una parte fundamental el aspecto de la comunicación. Junto con la comunicación se necesita el pensamiento matemático para que desarrolle esas capacidades y esas habilidades de pensar de manera abstracta, para que los problemas de la vida real se puedan observar con la suficiente pertinencia cognitiva y de esa manera puedan enfrentar y puedan buscar soluciones a esas problemáticas. Y un tercer elemento lo constituye la conciencia histórica. Estamos convencidos que sin una perspectiva histórica, las y los jóvenes difícilmente podrán enfrentar lo que hoy, los problemas que tienen en vista y en sus realidades. Por eso se apela a esta conciencia histórica con las perspectivas y las características que en un momento vamos a pasar a comentar. Y finalmente, otro recurso sociocognitivo que cierra este triángulo fundamental es la cultura digital. Y eso, en ese sentido, no hay mucho que abundar. Hoy todos manejamos de manera más o menos adecuada, más o menos pertinente, los recursos digitales que tenemos a nuestro acceso. Sin embargo, se busca más allá de eso. Se busca que también se forme una ciudadanía digital, que sea consciente de la información que recibe, que sea crítica con la información que recibe, que tenga las posibilidades y capacidades necesarias de que pueda manejar el teléfono celular, de que pueda manejar las tablets y las computadoras, pero que también tenga esas capacidades de poder desarrollar programas e implementos necesarios para tener una mayor comprensión del aspecto digital hoy en día. Estos elementos, estos recursos sociocognitivos van a permitir a las y los estudiantes que puedan acceder a las áreas de conocimiento que han estado a lo largo de la historia de la humanidad. En primer lugar, las ciencias naturales, experimentales y tecnología, que fundamenta la parte de las ciencias en este marco curricular, junto con ellos las ciencias sociales, un elemento que también había estado descuidado hasta este momento. La mayor parte de los bachilleratos en el área tecnológica llevan una sola asignatura de ciencias sociales, mientras que en los bachilleratos generales la apertura es mayor. Pero no se había visto esta integralidad de las ciencias sociales como hasta ahorita se ha desarrollado de manera disciplinar. La idea es que hoy las disciplinas de las ciencias sociales queden integradas, queden articuladas para que los estudiantes tengan esta capacidad de poder observarlas y que puedan explicarse la realidad del tiempo presente y que tengan esos elementos necesarios. Por otra parte están las humanidades. Y aquí se trata de llevar los elementos de la filosofía, de la literatura, a lo cotidiano. Se trata de que los grandes planteamientos de la filosofía hechos a lo largo de la historia del pensamiento humano puedan darle un sentido, una orientación a las y los jóvenes para desarrollar problemas cotidianos y que de esa manera puedan enfrentarlos de manera mucho más solvente y con mayores capacidades. Es el sentido que conforma el currículum ampliado constituido por los recursos sociocognitivos y las áreas de conocimiento. Este es el sentido de este currículum y este es cómo se está integrando este currículum. Junto con el currículum fundamental es el currículum ampliado, que nuestra imagen está abrazada, está rodeada por esta línea roja que tiene sus 4 grandes recursos, que son la integridad física corporal, el bienestar afectivo emocional y la responsabilidad social. Esos son los grandes propósitos que busca la formación socioemocional, que en este caso se ha denominado currículum ampliado. ¿Por qué lo abraza? Porque estamos convencidos de que los recursos sociocognitivos y las áreas de conocimiento tienen sentido, se articulan, se imbrincan junto con la formación socioemocional. Históricamente se había pensado que cuerpo y alma son cosas distintas, que el conocimiento va por una parte, mientras que lo corpóreo va por otra parte, lo cual no ocurre así. Los conocimientos y las emociones, los conocimientos y las formas de sociabilidad están articuladas. Por eso se propuso este currículum de esa manera, para que se pueda articular de manera lógica y de manera natural el pensamiento
junto con el desarrollo de las emociones. Y ahorita vamos a especificar cada una de las características del currículum fundamental al mismo tiempo que del currículum ampliado. Solamente quisiera yo enfatizar que la construcción de este currículum, seguramente muchos de los maestras y maestros que hoy nos están escuchando y nos están viendo participaron en este proceso de construcción de esta propuesta. Debo decirles que es un currículum hecho de manera participativa, colaborativa, en donde miles de profesores y profesoras externaron sus puntos de vista, nos hicieron favor de hacer llegar sus planteamientos, sus propuestas. Las hemos recogido en foros presenciales y virtuales y hoy ponemos a su disposición y para que ustedes observen y puedan colaborar también con algunas propuestas y algunas nociones, si a ustedes los consideran pertinentes, y que nos puedan enriquecer la propuesta que hoy estamos discutiendo. Se busca la creación de comunidades de aprendizaje entre pares para hacer efectivo el cambio en y desde el aula. Y aquí quiero hacerles una particular solicitud, maestras y maestros, que lo que se pueda desarrollar en este diplomado, los conocimientos que puedan aprender en este diplomado, lo lleven a sus colegas, lo lleven a sus compañeros en sus respectivas escuelas para que de esta manera se pueda difundir y se pueda esparcir esta nueva perspectiva. Estamos convencidos que la única forma de poder hacer efectivo este nuevo currículum, esta nueva propuesta curricular, es que ustedes lo hagan suyo en primer momento, se lo apropien, lo puedan diseñar de acuerdo a sus propias circunstancias y a sus propios contextos, pero también compartirlo con los otros, con sus pares, con los compañeros, para que de esa manera este currículum pueda sociabilizarse, pero además también pueda implementarse de manera mucho más coherente y mucho más precisa y mucho más rica que de manera individual, como se ha venido trabajando hasta el día de hoy. Esa es la intencionalidad de que la formación de estas comunidades de aprendizaje entre las y los docentes. Se busca promover una escuela diferente en la cual los jóvenes sean protagonistas para la transformación social con una capacidad creativa y un pensamiento crítico, en donde la interdisciplina y la transversalidad sean realidades a través de proyectos escolares y comunitarios, y que al final del día se pueda construir un círculo virtuoso en donde la escuela esté vinculada con los problemas de la familia y de la comunidad, sin descuidar también las propias clases que se imparten de manera cotidiana. Y finalmente buscar una cultura escolar y comunitaria en donde la inclusión y el respeto a los derechos humanos sea pertinente. Y en ese sentido, plantearles la necesidad acuciante y urgente de mantener una perspectiva de género, dadas las circunstancias que hoy atraviesa el país. En ese sentido, buscamos que se puedan desarrollar culturas escolares y comunitarias en donde el respeto hacia las y las mujeres esté presente en todo momento, junto con la inclusión de los pueblos indígenas, de los pueblos afroamericanos, en donde todos estén presentes y de esta manera podamos construir este currículum de manera mucho más integral. Estos son los elementos que constituyen el marco curricular común. Los recursos sociocognitivos. Como les había comentado en un primer momento, está constituido por el lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, la conciencia histórica y la cultura digital. ¿Por qué son recursos sociocognitivos? Porque son los recursos que permiten a las y los estudiantes poderse formar una capacidad cognitiva, pero al mismo tiempo estar en constante relación con lo social. Es decir, partimos de la idea de que la cognición se aprende, se desarrolla, se puede poner a experiencia, a experimentarla solamente con los otros, solamente como un recurso en donde lo social esté presente. Por eso tiene ese sentido de un recurso sociocognitivo, en donde la construcción del conocimiento se hace necesariamente con los otros, no de manera aislada ni de manera individual, sino que se construye de manera social. Esto va a permitir el acceso a las áreas de conocimiento, que son las ciencias naturales, experimentales y la tecnología, las ciencias sociales y las humanidades. Estos tres elementos, estos tres áreas, van a permitir formar a un joven ciudadano con una formación integral que permita transformar y mejorar sus condiciones de vida y sociales en las cuales vive, y sobre todo las condiciones del país en general. Por eso tiene esta característica, este currículum fundamental, en donde los recursos sociocognitivos y las áreas de conocimiento se construyen de manera articulada para constituir el currículum fundamental. Junto con esto, como les había comentado, está el currículum ampliado, que ustedes pueden ver en esta imagen, constituida por tres grandes ejes, tres grandes recursos: la responsabilidad social, el bienestar afectivo emocional y el cuidado físico corporal. Estos elementos, estos propósitos deberán desarrollarse, tendrán la ocasión de poder plantearse en 5 grandes ámbitos: la práctica y colaboración ciudadana, la educación para la salud, las actividades físicas y deportivas, la educación integral en sexualidad y las actividades artísticas y culturales. Es decir, estos ámbitos van a buscar formar a un joven responsable socialmente,
que alcance un bienestar afectivo y emocional, pero al mismo tiempo que sea cuidadoso de su cuerpo y de su mente. Esos propósitos se van a desarrollar con la práctica de estos elementos de la formación socioemocional. Por eso está constituido y construido de esa manera. Ahora bien, vamos a pasar propiamente a lo que es la conciencia histórica y sus planteamientos generales. Debo empezar con una definición de lo que estamos entendiendo por conciencia histórica para la educación media superior. Es el recurso sociocognitivo que posibilita a las y los estudiantes comprender su presente a partir del conocimiento y la reflexión del pasado. Para el logro de ese propósito se desarrolla el análisis de la situación presente del estudiante, su familia, comunidad, nación y el mundo, preguntándose por qué estamos en esas condiciones y cuáles son los hechos y procesos del pasado que influyen en las circunstancias actuales. La conciencia histórica permitirá a las y los estudiantes de la educación media superior recopilar información, analizarla críticamente para comprender e interpretar los procesos y hechos vividos por los seres humanos, las comunidades y las sociedades en el pasado, con el propósito de desarrollar pensamiento crítico para explicar y ubicarse en la realidad presente, así como orientar sus acciones futuras. Asimismo, desarrollará la capacidad del estudiantado de aplicar el pensamiento crítico en la interpretación del momento histórico actual, a partir de ciertos recursos e hitos históricos fundamentales para entender lo que somos en el presente y de esa forma asumir una postura frente a los problemas y realidades que aquejan a las comunidades, a las regiones, a la nación y al mundo. Esta definición de conciencia histórica busca desarrollar en las y los estudiantes de la educación media superior estos tres grandes propósitos. El primero de ellos, comprenda y expliquen que las causas y factores que permitieron el desarrollo de las circunstancias en las que viven sus familias, comunidad, región, país y el mundo se constituyeron en el pasado. Es decir, que las y los jóvenes puedan explicarse por qué estamos en las condiciones que estamos, por qué a partir de su propia realidad social, siendo hijo de un campesino, de un obrero, de alguien que se dedica a actividades profesionales, pero también aquellos que se dedican al comercio informal, partiendo de la realidad presente de las y los jóvenes, puedan explicarse por qué están en esa realidad, por qué están viviendo en esas circunstancias. Y la única forma de poder responderse a esa pregunta es apelando al pasado, yendo al pasado para tratar de explicarse esas condiciones que hoy en las cuales están viviendo, porque, por supuesto, les da elementos también para poder proyectar su futuro. Esa es la principal noción de la propuesta de conciencia histórica, es el principal objetivo hacia donde se desea apuntar en la conciencia histórica. La otra propósito es que sean ciudadanos y ciudadanos analíticos y críticos para explicar los fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales, tanto del pasado como del presente. La historia tiene una función social. ¿Qué es esta? Que puedan explicarse el tiempo presente, los problemas que están viviendo de manera cotidiana, pero también que puedan generarse una representación autónoma y crítica de su historia. Y en ese sentido, la propuesta de conciencia histórica busca trascender la perspectiva memorística para pasar a una perspectiva mucho más compleja y mucho más problematizada. Es decir, tenemos que superar el modelo educativo de cómo se viene enseñando la historia, a partir de fechas, a partir del nombre de héroes, a partir de una perspectiva cronológica, para pasar a problematizarla y a pasar a verla como un proceso complejo. La forma de enseñanza de esta historia de bronce, de esta historia memorística, me parece a mí que tiene su sentido en la educación básica. Cuando las y los niños tienen esta necesidad de formar una ciudadanía, cuando se necesita formar una identidad nacional. Pero para la educación media superior estamos convencidos que las y los jóvenes, la mayoría de ellos adolescentes, pueden ya empezar a formarse una visión mucho más compleja de la historia, mucho más crítica de la historia. Y esa es la apuesta, y en ese sentido también solicitarles todo su apoyo, todo su trabajo y todo su empeño para que podamos trascender de esta perspectiva memorística para pasar a una historia mucho más compleja. Lo podemos hacer, me parece a mí. Se pueden plantear esos elementos para que las y los jóvenes empiecen a desarrollar estas capacidades de indagar, estas capacidades de poder ser críticos, estas capacidades de poder contextualizar, de interpretar los procesos. Por eso, y ahorita vamos a ver, las progresiones que se desarrollan en conciencia histórica están pensadas más como grandes temáticas, como grandes hitos que le permitan a los estudiantes situarse históricamente y no con una perspectiva cronológica. La idea es que no revisemos los hechos históricos, sino revisamos los procesos históricos de larga duración, de larga y mediana duración, para que de esa manera los estudiantes puedan desarrollar esta capacidad crítica y puedan observar la historia no como hechos aislados, no como datos aislados, sino como un proceso que tiene su propia lógica y tiene su propio eslabonamiento y su propia articulación. Y junto con eso,
Una vez que logren desarrollar esta capacidad de poder ver los hechos históricos con una mayor complejidad, van a desarrollar un pensamiento crítico para reconocer y generar representaciones de la historia y del presente de manera autónoma y crítica. Esa es la noción. Es decir, no basta con que los jóvenes sepan las fechas, sepan los héroes. Tienen que tener una perspectiva crítica de ese proceso y de esas realidades históricas. Y creo que se pueden generar a partir de la realización, de la práctica, de la experiencia, de estas nuevas formas con las cuales se está planteando la conciencia histórica. ¿Cómo vamos a desarrollar la conciencia histórica? Bueno, el modelo está construido a partir de 3 grandes tópicos, de 3 grandes elementos: las categorías, las subcategorías y lo que hemos llamado los aprendizajes de trayectoria, que hoy se denominan perfiles de egreso. La primera categoría que se necesita desarrollar es la del método histórico. Hay que acercar a las y los estudiantes a cómo se puede indagar desde una perspectiva histórica, con fuentes de información, con indagación histórica y una cosa fundamental: rescatando, revalorando el patrimonio histórico. El método histórico se desarrolla primero con la necesidad de buscar fuentes de información objetivas, fidedignas, que nos puedan acercar a los procesos del pasado, pero también a los procesos del tiempo presente. Y aquí apelo a una perspectiva que planteaba en su momento Pierre Vilar. Cuando se estudia historia, se estudia las fuentes del pasado, pero también nos dan elementos para poder comprender las fuentes del tiempo presente, la información del tiempo presente. Entonces, una vez que un joven pueda comprender cómo analizar y explicarse la información del pasado, también va a poder comprender y explicarse una información del tiempo presente, sobre todo en estos momentos, en tiempos de fake news y donde la objetividad parecería quedar relegada a un segundo plano. Los jóvenes van a poder comprender cómo se construye la información y cómo se construyen los medios de comunicación. Y para eso necesitamos también la indagación histórica. Es el momento de empezar a plantear proyectos de investigación histórica. Los jóvenes pueden realizarlo. Y como docentes necesitamos también impulsar esta perspectiva de empezar a hacer un proceso de indagación histórica mucho más complejo, que vaya más allá de los simples resúmenes, que pueda romper estas formas esquemáticas de cómo se ha trabajado para plantear procesos y proyectos de indagación histórica mucho más complejos y mucho más integrales. Y junto con eso está la necesidad de rescatar y valorar el patrimonio histórico. En nuestros municipios, en nuestros estados, tenemos patrimonio histórico que desafortunadamente hoy en día está destruyéndose, porque el presidente municipal, porque el gobernador, porque las autoridades que les corresponde y que les atañe la conservación de estos elementos no han tenido la suficiente valoración de esos elementos. Necesitamos formar a jóvenes que sepan identificar, que valoren los recursos históricos que tienen en su comunidad, archivos locales, monumentos históricos que se han estado ahí perdiendo, y que puedan ellos hacerse cargo, hacerse responsables de la importancia de esta valoración de lo histórico, del patrimonio municipal, del patrimonio estatal y, por supuesto, del patrimonio nacional y del patrimonio mundial. ¿A dónde queremos llegar con esta categoría? Bueno, promover la formación de un pensamiento crítico a partir de la valoración de lo que aportó a su vida, el análisis de las etapas y coyunturas históricas estudiadas. Esa es la meta a la cual necesitamos llevar a los estudiantes con esta categoría. Una segunda categoría es la explicación histórica. Las casualidades y los factores, los sujetos y espacios y los tiempos históricos son los elementos que constituyen esta categoría y que son los elementos necesarios para poder comprender un proceso histórico. Es decir, para que los estudiantes puedan explicar qué causó un proceso, qué llevó a que se desarrollara un hecho histórico de esta manera y no de esta otra. ¿Qué sujetos y en dónde se desarrollaron esos procesos históricos? Y algo fundamental, los tiempos históricos. Que comprendan cómo en ese proceso de larga duración hay cambios históricos, pero también hay pervivencias históricas. Como un proceso, una etapa histórica no nace de cero, sino se construye de manera articulada con lo que viene detrás. Con lo que una generación construye, con lo que la generación siguiente va a poder desarrollar sus perspectivas a futuro. Ese es el sentido de esta idea de la explicación histórica, que tenga la suficiente capacidad de poder explicar por qué fue la independencia, por qué fue la Revolución Mexicana, por qué están ocurriendo los procesos actuales que están ocurriendo. Ese es el sentido de esta categoría de explicación histórica. ¿Hacia dónde queremos llegar con los estudiantes? Que sean capaces de argumentar las razones de su presente a partir de la influencia de los hechos históricos en su vida personal y familiar para orientar las aspiraciones de su futuro. Si pueden explicarse el tiempo pasado, pueden explicarse lo que están viviendo en su realidad presente. Esto va a permitir el desarrollo de un pensamiento crítico histórico, en donde aprenda a contextualizar, aprenda a interpretar y aprenda a ser crítico. La contextualización en donde comprenda que las circunstancias actuales tienen una razón de ser,
y pueda interpretar esas circunstancias y puede dar un sentido a esas circunstancias, que al mismo tiempo también pueda su vida darle un sentido. Bueno, estamos viviendo en esto porque pasó lo que pasó, pero yo puedo cambiar esta situación. Y junto con eso desarrollar esta capacidad crítica en la cual se someta todos los días y en todo momento de su vida, que aprenda a dudar, que aprenda a buscar información para que de esa manera tenga la capacidad de poder decidir mejor con su vida, pero también con sus relaciones sociales. ¿A dónde queremos llevar con esta perspectiva, con esta categoría a las y los jóvenes? A que asuman que toda idea, creencia, ideología, objetos y realidades existentes en el tiempo actual se construyen a lo largo de la historia. Esto permitirá crear sus propias interpretaciones a partir de la crítica de fuentes, así como del análisis de diversas interpretaciones. Y finalmente, una cuarta categoría que estructura la conciencia histórica es el proceso histórico, en donde hay que revisar y analizar las acciones y las decisiones de los personajes, de los actores involucrados en un proceso histórico, y con eso darles las capacidades, las habilidades necesarias para que puedan construir un futuro. El objetivo de esta categoría es que los estudiantes asuman que se encuentran inmersos en un proceso histórico, lo cual les permitirá hacerse responsables de la construcción del futuro, tanto en lo individual como en lo social. La historia ha estado alejado de las y los jóvenes, y no es necesario, me parece a mí, indagar demasiado. No les dice nada hoy los contenidos históricos a las y los jóvenes, no los apelan, porque los sienten muy alejados de sus problemáticas, sienten que los temas históricos no están presentes en su vida, en su realidad presente, cotidiana. Tenemos que hacer un esfuerzo de llevar la historia y decirles que ellos son agentes históricos, que lo que construyan hoy en día va en buena medida a influir, va en buena medida a condicionar lo que viene en el futuro. Lo que hagamos con nuestra vida hoy va en buena medida a condicionar lo que podamos realizar en el tiempo futuro. De ahí esta necesidad de que comprendan esos procesos históricos y cómo las acciones y las decisiones que se tomen, que hayan tomado las generaciones pasadas, que tomen las generaciones presentes, influyen en lo que pueda venir en los tiempos futuros. Ese es el sentido de esta categoría. ¿Cómo se va a desarrollar esas categorías y esas subcategorías y para alcanzar esos aprendizajes de trayectoria? Con un elemento también que ponemos ahí dentro de esta propuesta, que son las progresiones de aprendizaje, que vienen a sustituir los antiguos contenidos temáticos, los antiguos lineamientos que estructuraban los planes y programas de estudios para colocar esta noción de las progresiones de aprendizaje como la vértebra, el fundamento de la nueva propuesta de conciencia histórica. Y aquí vienen tres definiciones de qué estamos entendiendo por progresiones de aprendizaje. La primera de ellas son la descripción secuencial de aprendizajes de conceptos, categorías y subcategorías que llevarán a los estudiantes a desarrollar conocimientos y habilidades de forma gradual. Aquí el concepto fundamental es la gradualidad. Tenemos que avanzar poco a poco para poder desarrollar estos conocimientos y estas perspectivas y los jóvenes puedan desarrollarlo de manera mucho más pertinente. Es una estrategia de aprendizaje que integra categorías y conceptos, desarrollando relaciones que van de lo más simple a lo más complejos, construidas desde la multidisciplina y contemplando, cuando sea posible, la transversalidad. Es un modelo flexible que no limita el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que ofrece la libertad al docente de abordar temas o conceptos desde distintas perspectivas, adoptarlas de acuerdo al contexto en el que se encuentran, haciendo uso de diversas estrategias. Y en el caso de conciencia histórica, las progresiones no son necesariamente jerárquicas, porque se fundan en el dominio de conceptos y la adquisición de capacidades de indagación en lugar de solo aprender datos históricos. Es decir, vamos a poder evaluar la progresión de aprendizaje en un estudiante en conciencia histórica en la medida en que podamos ver cómo va desarrollando su capacidad indagatoria, en la medida en que vamos viendo cómo puede empezar a manejar conceptos, nociones, por supuesto, vinculadas con las propias perspectivas históricas. Es decir, la historia tiene una condición que, por ejemplo, no lo tiene el pensamiento matemático, que los contenidos, las temáticas a poder desarrollar están ya planteadas. No los podemos mover, pero lo que sí podemos mover es la forma en que se puede acercar el joven a explicarse esos procesos históricos. Y entonces la progresión del aprendizaje la vamos a poder medir en la medida en que vamos observando al joven cómo va desarrollando esta capacidad indagatoria, cómo va desarrollando su capacidad crítica, y que pasa de aprender un concepto, que la independencia comenzó el 16 de septiembre de 1810, a que pueda empezar a explicarse por qué comenzó el proceso de independencia. Ese es el sentido de esta idea de progresión, a que pueda empezar a explicarse y a interpretar de cómo no solamente hubo un modelo de independencia, sino que hubieron varias propuestas de independencia, y que al mismo tiempo también le permita desarrollar esta capacidad de cómo, junto con estos procesos de cómo observar la independencia también, que hay varios autores y que hay varias perspectivas de cómo entender el proceso de independencia.
Esta es la transversalidad, esta es la progresión que se desea hacer en conciencia histórica, que el estudiante vaya poco a poco avanzando en una apropiación, en un desarrollo cognitivo que le permita ir paso a paso en este proceso de indagación para poder trascender el dato sin contexto a poder comprender un proceso de manera mucho más integral y de manera mucho más compleja. En ese sentido, la propuesta de conciencia histórica, y es un elemento también que el nuevo marco curricular de la educación media superior desea establecer como un principio rector fundamental, es la transversalidad. Y en ese sentido, creo que para poder abundar en la transversalidad desde la conciencia histórica, creo que hay dos preguntas, dos cuestionamientos que tienen que hacerse. ¿Qué puede aportar la conciencia histórica a los conocimientos y experiencias de los otros recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento y de la formación socioemocional? Y a la inversa, ¿qué pueden aportar ellos, estos recursos, estas áreas de conocimiento y estas perspectivas socioemocionales a la conciencia histórica? A partir de estas preguntas detonadoras es como las y los docentes pueden desarrollar esta perspectiva de la transversalidad. Es decir, yo como profesor de conciencia histórica, ¿qué puedo aportar a algo que no sea un poco lejano, dado que así fue la estructura disciplinar que se construyó en el siglo XX y lo que va del siglo XXI? ¿Qué puedo yo aportar a las matemáticas? ¿Qué puede aportar mi área, mi disciplina de conciencia histórica a las matemáticas? Y puede aportar mucho. Puede aportar las condiciones de posibilidad de por qué el álgebra se desarrolló en el mundo antiguo y no se desarrolló en el siglo XX, por ejemplo. Puede explicarnos por qué la geometría analítica comienza un desarrollo mayor en el siglo XVIII y por qué no ocurrió en otro momento. Esas son, creo yo, las aportaciones que se pueden hacer desde la transversalidad de la conciencia histórica con los otros recursos. Ahora bien, ¿qué pueden aportar los otros recursos hacia la conciencia histórica? Es un tema que se tiene que trabajar, creo yo, de manera colaborativa, de manera en las academias, en donde los docentes, los colegas, se puedan sentar y poder plantear qué se puede aportar desde las diferentes áreas de conocimiento y recursos sociocognitivos. De suerte que la idea es que estos conocimientos, esas problemáticas sean transversales, con una característica, que parten de los contextos y de las experiencias propias de cada comunidad escolar. Es decir, las problemáticas que atañen a las comunidades escolares pueden ser diversas, a veces pueden ser muy complejas, que puedan ser llevadas de manera transversal desde la conciencia histórica, aportando la conciencia histórica lo que tenga que aportar a las problemáticas del tiempo presente, pero también desde los otros recursos, desde la formación socioemocional, que puede aportar a la conciencia histórica y de esa manera hacer una perspectiva mucho más integral del conocimiento. Esa es la idea de esa transversalidad. Por supuesto que no todos los temas son transversales. Por supuesto que no todo el currículum va a desarrollarse de manera transversal, pero creo que hay temas, hay contenidos, hay problemáticas que sí pueden desarrollarse de manera transversal y aquí es necesario, maestras y maestros, un trabajo colaborativo en el cual nos sentemos a desarrollar junto con los otros colegas, junto con los otros compañeros y amigos, a ver cómo podemos construir estos recursos y estas propuestas de trabajo en equipo, de trabajo comunitario, de trabajo colaborativo. Esa es la idea. Yo sé que muchos maestros y maestras lo hacen hoy en día. Yo sé que muchos subsistemas tienen como premisa ese trabajo colaborativo y ese trabajo en equipo. Bueno, la intención es fortalecerlo y potenciarlo mucho más en aquellos en donde todavía aún no se logra desarrollar ese trabajo de manera transversal. Es el sentido de la transversalidad de conciencia histórica. Ahora bien, vamos a tratar de aterrizar todo lo que hemos visto desarrollado en el diplomado. La intención es esa, en la construcción de la integración de los programas en aula, escuela y comunidad. Y la pregunta es, ¿y esto qué es? Bueno, es la propuesta que se va a desarrollar una vez que se haya logrado comprender y se le haya logrado asimilar esas perspectivas de la conciencia histórica a partir de estos programas en aula, escuela y comunidad. El interés es que se apelen esos tres grandes niveles en los cuales las y los estudiantes se mueven, que son el aula, la escuela y su propia comunidad. Y entonces hay tres elementos para construir estos programas que van a definir la trayectoria de los cursos de conciencia histórica. Primero, constituir actividades a desarrollar en el proceso de aprendizaje guiados por las progresiones. Es decir, ustedes van a tener el documento a mano de las progresiones. A partir de esas progresiones, la idea es que ustedes de manera de su propio contexto, a partir de sus propias realidades, construyan cómo esas progresiones se pueden llevar a su aula, siempre apelando a la escuela y siempre apelando a los problemas comunitarios, a los problemas sociales de su entorno.
Es un elemento en el cual se plantea la estrategia pedagógica y didáctica a partir de la identificación de problemáticas reales, de problemáticas que atañen a las y los estudiantes, plantear esta idea, esta estrategia pedagógica y este planteamiento didáctico de cómo desarrollar la conciencia histórica, siempre creo yo, y es necesario, en concordancia, en articulación con los recursos sociocognitivos y con las otras áreas de pensamiento y de conocimiento. Los docentes desarrollarán las estrategias, actividades y dinámicas de trabajo para alcanzar las metas de aprendizaje del recurso sociocognitivo. Principalmente esta es la intencionalidad de estos programas, que de manera autónoma, que de manera flexible, las y los profesores puedan desarrollar estos programas de acuerdo a las problemáticas de cada comunidad y de cada escuela. No es lo mismo una escuela que se desarrolla en el sureste, no es lo mismo una escuela que se desarrolla en un área urbana que en una zona rural. Las problemáticas son distintas. Entonces, la idea es que estas progresiones sean el fundamento para que a partir de eso puedan construirse las estrategias pedagógicas, las actividades necesarias para desarrollar la conciencia histórica a lo largo de los diversos cursos que se van a desarrollar. Y finalmente, quiero plantearles, yo sé que les van a hacer llegar los documentos, los múltiples documentos que se han elaborado y que fundamentan la nueva propuesta, pero también, en caso no sea así, apelarlos, aquí está esta liga en la cual ustedes podrán observar las diferentes versiones de cómo se fue construyendo esta perspectiva de conciencia histórica, pero también las otras propuestas de los otros recursos sociocognitivos y de las otras áreas de conocimiento y de la formación socioemocional. En esta liga ustedes van a poder descargar este trayecto epistémico y cognitivo de la construcción del nuevo marco curricular de la educación media superior. Y un elemento de suma importancia que hemos desarrollado, que tuvimos ocasión de poder plantearlo a lo largo de la contingencia sanitaria, los programas de televisión. Debo decirles que los programas de televisión de la educación media superior fueron construidas no como clases. No van a encontrar a un profesor ahí explicando cómo fue el proceso de las reformas borbónicas. No, sino que son programas situados, dinámicos, con un sentido lúdico, para que las y los estudiantes comprendieran esos procesos históricos, a partir de problemáticas históricas, a partir de la apertura de mercados, a partir de la migración, a partir de la historia contrafactual. Ustedes van a encontrar ahí programas que pueden ser muy útiles para la formación de esos programas que se van a desarrollar. Programas televisivos que abonen a la construcción de ese nuevo recurso de los programas en aula, escuela y comunidad. Y ahí van a encontrar, y además lo van a poder descargar en YouTube. Es en YouTube y quizás no me interesa todo el programa. Quizás me interesa una cápsula de 10 minutos del programa porque ahí me explican un concepto que a mí me interesa poder fortalecer en mi clase. Voy a bajar el programa, lo voy a descargar, voy a hacer la edición correspondiente y voy a programar solamente ese pedacito del programa que me sirve para poder fortalecer los conocimientos y los contenidos que se desarrollan en ese curso. Para eso está diseñado esa estrategia. Debo decirles que hay 10 grandes recursos, grandes propuestas de cómo se desarrollaron la propuesta de Jóvenes en TV. Y tiene ese sentido. Para el caso de conciencia histórica hay aproximadamente 400 programas con diferentes perspectivas, diferentes temáticas, diferentes procesos que se desarrollan, con diferentes también construcciones. Van a encontrar que en cada temporada hay diferentes. En algunos casos se buscó realizar un podcast o que tuviera como el sentido de un podcast, otros tienen un sentido de documental, otros tienen un sentido un poco más lúdico de participación de los jóvenes. Es decir, tiene una amalgama y una diversidad de cómo poder enfocarse a estas problemáticas históricas, y por eso me atreví a proponer como un recurso más que puedan utilizar en sus cursos próximos las perspectivas y los programas de televisión que hemos desarrollado durante año y medio, durante la contingencia sanitaria que se desarrolló en años pasados, ¿no? Bueno, esto es la propuesta de conciencia histórica. Seguramente sus facilitadores van a tener ocasión de poder profundizar en estos elementos a partir de las propuestas y conocimientos que se desarrollen. Yo sí pediría de manera encarecida que tratemos de plantear estos elementos, que tratemos de desarrollar estos elementos con la mayor pertinencia posible, porque van a ser ustedes los encargados de formar la primera generación de conciencia histórica en los diversos bachilleratos del país. Y entonces es una oportunidad, a mí me parece, y una coyuntura inmejorable de poder plantear estas nuevas perspectivas. Nos hemos quejado que los estudiantes no van suficientemente fortalecidos en sus conocimientos. Bueno, creo que es la oportunidad de empezar a desarrollar un pensamiento que trascienda estas críticas y que le den a los elementos, sobre todo esto, que le den a los elementos necesarios a las y los estudiantes de cómo enfrentar la vida cotidiana
la vida futuro que van a desarrollar como futuros ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Muchas gracias. Omar, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Salomón. La verdad es muy completo, muy complejo el nuevo marco curricular, como se plantea implementar el recurso sociocognitivo de la conciencia histórica, pero considero, a nombre también de mis compañeros, que esto es esencial, es realmente una reforma que ataca de raíz, me permito esa expresión, la forma tradicional en cómo se ha venido explicando el pasado, como usted ya lo señaló. En algún momento se veía como una materia tediosa, como una materia carente de sentido, aburrida inclusive, de, ay, ¿por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué los jóvenes tienen que estudiar el pasado? Si eso pues ya pasó, ¿no? Siempre justificándonos en esa idea. Pero con estos nuevos materiales, con este recurso, estamos seguros y tenemos la firme convicción de que se va a reformar bastante esa forma de percibir al pasado, de acercar el pasado a los estudiantes de una forma más dinámica, de una forma más vivaz, inclusive en el marco de la cuestión del patrimonio, enseñarles que esas edificaciones, esos lugares que son del pasado, no solamente son ruinas, no solamente son sitios arqueológicos, ¿no? Tienen una dinámica dentro de la comunidad. En ese sentido, le agradecemos, doctor Salomón, una vez más, su participación. No sé si mis compañeros quieran decir algunas palabras. Les cedo también la palabra a Dani. Pues agradecerle antes que nada esta explicación del nuevo recurso sociocognitivo de conciencia histórica, porque digamos que nos alejamos siempre de conocer esto y solo se critica, ¿no? Y la otra cosa es que el conocimiento no solo es de la escuela, no es solo para la escuela y pasar un examen. Con este nuevo planteamiento, y creo que hay que destacarlo a los profesores, es decirles, el conocimiento es circular, de la escuela a la casa y de la casa a la comunidad. Y si queremos realmente hacer un cambio, necesitamos hacer ese tipo de acciones, que no se vea alejado, que la historia solamente es para pasar mi examen y sacar un 10, o que las matemáticas también son para pasar 10 y ya con eso no, sino que constantemente todo lo que aprendemos está en constante uso y que es útil para la comunidad, para nosotros mismos, y que con eso podamos mejorar y caminar hacia el futuro. Entonces, ese sería mi comentario. Pedro. Doctor, esta propuesta planteada desde el recurso sociocognitivo y con cada una de sus categorías es un reencuentro con la historia en el sentido amplio de la palabra, no con la historia dato, sino un sentido en el que los jóvenes se busca a través del profesor como guía a la comunidad docente, que los jóvenes se apropien de su historia mediante cada una de estas categorías a seguir en las progresiones, desde el método histórico hasta la comprensión del proceso histórico y sentirse parte de esa historia y evitar la apatía en que ha caído gran parte de la sociedad, a pesar de que se han hecho múltiples reformas, pero que realmente no han incidido. Ahí tenemos, lo ha expresado el profesor Juan Pablo Arroyo, ¿no? La baja participación de los jóvenes en los procesos políticos actuales, ¿no? Que los jóvenes no van a votar. Este reencuentro con la historia debe surtir efecto en eso, ¿no? Una participación de los jóvenes hacia su familia, desde su comunidad y sin perder esta perspectiva de lo macro, lo nacional y lo global. Esa sería mi participación, doctor. Muchas gracias, Pedro. Pues esas serían nuestras opiniones en general. Les agradecemos no sé, perdón, discúlpeme, doctor, si quería concluir con alguna otra cosa o tenía un último comentario antes de cerrar la sesión. Omar, nada más enfatizarle a las y los maestros que van a escuchar este video que emocionamos a nuestros estudiantes, que les contagiemos de la emoción de conocer el pasado, porque es útil, porque nos permite comprender el tiempo presente, los problemas del tiempo presente. Y creo que es la única manera de poder
fundamentar y tener una perspectiva del tiempo futuro. Esa sería como el fundamento y el sentido de esta propuesta de conciencia histórica. Así está pensado, que los estudiantes puedan explicarse a sí mismos por qué estamos como estamos y qué perspectivas tenemos para cambiar esta realidad que por momentos puede ser muy agobiante y muy oprobiosa, pero podemos cambiarla. Esa es la intención primera de esta propuesta. Y entonces a las y los maestros pedirles que hagamos este esfuerzo de desarrollar la conciencia histórica. Y además tienen la ventaja y la posibilidad de que puedan adaptarlo a sus propios contextos, a sus propias realidades, que puedan apelar a una situación que nos han expresado muchos docentes en todo el país. Sí, pero yo no veo la historia de mi municipio acá. Bueno, es la oportunidad de que vea la historia de su municipio ahí, articulada con la historia nacional y con la historia global. Esa es la idea de esa propuesta, y agradecerle mucho a los maestros y maestros su tiempo y su disposición para tomar ese diplomado, e invitarlos a que sigan tomando los diplomados que está ofreciendo la COSFAC, para que de esa manera tengamos una perspectiva mucho más compleja y mucho mayor de lo que implica el marco curricular de la educación media superior en esta nueva versión. Gracias. Pues por nuestra parte sería todo. Les agradecemos a los maestros, maestras que nos hayan podido escuchar y ver en esta sesión, y los esperamos en las próximas sesiones donde seguiremos abordando cómo se maneja el recurso sociocognitivo de la conciencia histórica. Muchas gracias y hasta luego.